Bienvenidos, mi nombre es Juan Pablo Hernández Rodas, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video introduciremos la noción de integral doble sobre un rectángulo usando las nociones de límite y suma de Riemann. Mostraremos algunas propiedades importantes y discutiremos cómo realizar el cómputo de estas integrales haciendo uso de la integral definida para funciones de una variable que ya conocemos. El contenido preciso de este video es el siguiente. Vamos a comenzar con un repaso de la noción de integral definida para funciones de una variable. Luego daremos la definición formal de la integral de una función de dos variables sobre un rectángulo. Luego recordaremos dos teoremas importantes. Uno que es el teorema fundamental del cálculo, que recuerden que era el teorema que permitía computar integrales definidas para funciones de una variable haciendo uso de la antiderivada de la función. Y también hablaremos del teorema del valor medio para integrales, que será útil para demostrar el teorema de Fubini. Después mostraremos cómo hacer el cómputo de integrales dobles sobre rectángulos sin necesidad de recurrir a la noción del límite. Y finalmente terminaremos con un ejemplo. Recordemos la definición de integral definida para funciones de una variable. El símbolo que usamos para denotar esa integral es este que aparece acá, que se lee la integral de a a b de la función f de x. La forma como se define esta integral, como pueden ver en la animación, es tomamos el intervalo cerrado a b, lo dividimos en n partes iguales, obteniendo subintervalos que vamos a denotar xy menos 1 hasta xy, y en cada uno de estos subintervalos escogemos de manera aleatoria un punto que llamaremos zeta sub i. La suma de Riemann asociada a esta partición va a ser la sumatoria de igual a 1 hasta n de la función evaluada en zeta i por el delta de x, donde en este caso delta de x es simplemente la longitud del intervalo AB dividido n. Cuando f es una función positiva, cada uno de estos términos que aparecen en esta suma de Riemann, f de zeta i delta de x, representa el área de un rectángulo que tiene como base el subintervalo de xy menos 1 xy, que tiene precisamente longitud b menos a sobre n, y cuyo rectángulo tiene una altura f evaluada en ese punto aleatorio que tomamos. La integral definida se define entonces como el límite de esa suma de Riemann cuando n tiende a infinito. Recuerden que esta integral no siempre existe, dado que los límites no siempre existen, pero cuando la función, por ejemplo, es continua en ese intervalo, la integral siempre va a existir. Vamos entonces a tratar de imitar la noción que se tiene de integral para una función de una variable, ahora a una función de dos variables definida en un rectángulo. Un rectángulo simplemente es un producto cartesiano de dos intervalos cerrados. Como pueden ver en la animación, lo que vamos a hacer es dividir ese rectángulo en subrectángulos, y en cada uno de esos subrectángulos vamos a tomar un punto aleatorio, que en este caso va a ser una pareja ordenada, y la función evaluada en ese punto nos va a dar la altura ya no de unos rectángulos, sino de unos paralelepípedos rectangulares que van a tener una base que ya vamos a definir explícitamente, y esa base por esa altura nos va a dar el volumen de esos paralelepípedos, y al final, al hacer la suma de esos volúmenes, vamos a estar aproximando lo que va a ser la integral doble sobre el rectángulo. Entonces comencemos describiendo lo que vamos a hacer. Entonces digamos que tenemos el intervalo AB cruz el intervalo CD, ese va a ser nuestro rectángulo. Dividimos cada uno de estos intervalos en n partes iguales, obteniendo subintervalos, digamos xy menos 1 xy para la partición del intervalo AB, y por otro lado intervalos y sub i menos 1 y para la partición del intervalo CD. Luego en cada uno de estos subrectángulos que aparecen, que vamos a denotar R sub i j, que va a ser simplemente el producto cruz del intervalo de xy menos 1 xy cruz el intervalo y menos 1 yj, y en cada uno de estos rectángulos escogemos un punto aleatorio, que en este caso es una pareja ordenada, que vamos a denotar zeta i mu sub j. La integral de f sobre el rectángulo R se define entonces como el límite cuando n tiene infinito de esta doble sumatoria, que va a ser la sumatoria de igual 1 hasta n, de la sumatoria de j igual 1 hasta n, de la función evaluada en esos puntos aleatorios que tomamos en cada uno de esos rectángulos, por el delta a sub ij, donde delta a sub ij simplemente denota el área del subrectángulo R sub ij, es decir, delta a sub ij podríamos pensarlo como delta xy por delta yj. Acá nuevamente, si tenemos f una función positiva en el rectángulo,
vamos a ver que realmente lo que se está haciendo es aproximando el volumen que está por debajo de la gráfica de esa función f y por encima del rectángulo R. Algunas observaciones importantes acerca de esta definición son las siguientes. Primero, en esta definición no es necesario particionar los intervalos en el mismo número de subintervalos, ni tampoco es necesario particionarlos en subintervalos de igual longitud. O sea, la definición es mucho más general, pero basta hacerlo, pues, digamos, en ese caso. La integral de una función sobre un rectángulo no necesariamente existe, dado que precisamente es el límite de una suma de Riemann y los límites no siempre existen. Ahora, si la función es continua sobre el rectángulo R, uno puede probar que la integral siempre va a existir, pero hay que tener en cuenta que uno puede tener una función con discontinuidades y, sin embargo, tener que esa integral va a existir. También, si, como dije anteriormente, si f es positiva sobre el rectángulo, esta integral doble de la función f sobre ese rectángulo va a representar el volumen del sólido que se obtiene al considerar la región que está por encima del rectángulo y por debajo de la gráfica de la función f. Vamos ahora a recordar dos teoremas muy importantes. Uno de ellos es el teorema fundamental del cálculo, que, si ustedes recuerdan, era la herramienta que permitía computar integrales de funciones de una variable sin necesidad de recurrir al límite, simplemente conociendo la antiderivada de la función que se está integrando. Este teorema se divide en dos partes, voy a recordar cada una de las partes. La primera parte simplemente dice lo siguiente: si yo tengo una función de una variable, es una función de R en R, que sea integrable en el intervalo AB, o sea que la integral exista, si esta función f tiene una antiderivada que va a denotar f mayúscula, entonces lo que dice el teorema es que la integral definida de esa función en ese intervalo va a coincidir con la antiderivada evaluada en el extremo de arriba menos la antiderivada evaluada en el extremo de abajo. Repito, la importancia de este teorema es que miren que permite computar integrales definidas sin necesidad de recurrir al límite, sino simplemente conociendo la antiderivada de la función f. La segunda parte de ese teorema le muestra a uno cómo construir antiderivadas de funciones. Entonces, si uno tiene una función de RNR que sea continua en el intervalo AB, si para cada punto en ese intervalo uno define la función f de x igual a la integral que va de a hasta x de f de t de t, uno puede probar que esa función definida de esa manera es diferenciable en todos los puntos del intervalo abierto AB, y además la derivada de esa función f mayúscula es precisamente la función f. Es decir, esa función f mayúscula resulta ser una antiderivada de la función f minúscula. Por otro lado, vamos a ver lo que dice el teorema del valor medio para integrales. Como les dije anteriormente, ese teorema va a ser muy importante para poder demostrar el teorema de Fubini más adelante. El teorema lo que dice simplemente es que si yo tengo una función de los reales en los reales que sea continua en un intervalo cerrado AB, entonces la integral de la función en ese intervalo va a coincidir con la función evaluada en algún punto del intervalo abierto AB multiplicado por b menos a. Como pueden ver en la gráfica, esto es lo que está diciendo realmente, por lo menos piénsenlo en el caso en que f sea una función positiva. La integral de AB de f de x representa el área bajo la curva en ese intervalo. Lo que está diciendo este teorema es que esa área realmente coincide con el área de algún rectángulo con base b menos a y con altura f evaluada en algún punto de ese intervalo AB. Vamos ahora entonces a discutir cómo computar integrales dobles sobre rectángulos sin hacer uso de la noción de límite. La idea entonces es demostrar un teorema que se conoce como el teorema de Fubini, y para demostrar el teorema vamos a necesitar el teorema del valor medio para integrales que acabamos de enunciar. Entonces supongamos que tenemos una función de R2 en R que es continua sobre un rectángulo que vamos a denotar R igual a A, B cruz CD. Entonces el teorema de Fubini nos dice que esta integral que acabamos de definir anteriormente, la integral de la función f en dos variables sobre el rectángulo, va a coincidir con una integral iterada, que es esta que está acá, que es la integral de a a b de la integral de c a d de la función f de xy de y de x. Y de igual manera también va a coincidir cambiando el orden de integración, o sea, va a ser la integral de c a d de la integral entre a y b de f de xy de x de y. Antes de mirar por qué es cierto ese resultado, es bueno aclarar acá varias notaciones. Primero, si ustedes observan la integral en esta primera igualdad, la integral que está dentro de la integral de a a b, o sea, la integral de c a d de f de xy de y, en esta integral es bueno tener en cuenta que x es una constante, es decir, en ese caso estamos viendo la función f de xy como una función donde la que varía es la variable y x está constante. Es decir, en otras palabras, esa integral interna es la integral de una función de R en R que ya sabemos cómo se computa usando el teorema fundamental del cálculo. Luego,
Al hacer esa integral va a ser una función que ahora va a depender solamente de x. Entonces nuevamente la integral de afuera va a ser la integral de una función que depende de x. O sea, nuevamente va a ser la integral de una función de una variable. Como ustedes observan, el teorema de Fubini es muy importante porque nos está dando un método para computar integrales de funciones en dos variables sobre rectángulos sin necesidad de recurrir a la noción de límite, sino simplemente haciendo uso de la noción de integral definida para funciones de una variable que ya conocemos. Vamos entonces a mirar cómo es la demostración del teorema de Fubini. Entonces, digamos que vamos a probar esta primera igualdad que tenemos acá. Vamos a ver que la integral de la función f de dos variables sobre el rectángulo R coincide con esta primera expresión, con la integral de a a b de la integral de c a d de f de x y de y de x. Entonces para eso vamos a definir esta función. O sea, para cada x en el intervalo a b vamos a definir g de x como esta función que aparece acá. O sea, la g de x va a ser la integral desde c hasta d de la función f de x y de y. Tengan en cuenta que acá lo que está variando es la x al definir esta función. Entonces, al definir g de esta manera, pues lo que tenemos es que la integral de a a b de la integral de c a d de f de x y de y de x es lo mismo que la integral entre a y b de g de x. Y si recordamos, la definición de esta integral, esto es ya la integral de una función de una variable, esta integral se define como el límite de una suma de Riemann que se obtiene partiendo del intervalo ab en n partes iguales, obteniendo sus intervalos xy menos 1 xy y tomando cita i en cada uno de esos intervalos un punto aleatorio. De esta manera aparece esta suma de Riemann que va a ser la suma desde igual 1 hasta n de g evaluada en esos cita i's por los delta xy, que en este caso va a ser simplemente la longitud del intervalo, o sea b menos a sobre n. Ahora, si hacemos lo mismo ahora con el intervalo CD, si dividimos el intervalo CD en n partes iguales, obtenemos subintervalos y sub i menos 1 y, y observen que es claro que al evaluar g en cita i, si ustedes miran la definición de acá arriba, esto va a ser la integral entre c y d de f evaluada en cita i, y de y. Ahora, por la aditividad de la integral, como nosotros partimos del intervalo cd en n subintervalos, podemos escribir esa integral como la suma de las integrales sobre cada uno de esos intervalos que se obtuvieron. De esta manera vamos a tener que esa integral es la suma desde j igual 1 hasta n de la integral desde y sub j menos 1 hasta y sub j de f de cita i, y de y. Ahora concentrémonos en esta integral que está acá al final, o sea la integral desde y sub j menos 1 hasta y sub j de f de cita i, y de y. A cada una de esas integrales, por ser f una función continua, le podemos aplicar el teorema del valor medio para integrales. Aplicando el teorema, lo que tenemos es que esta integral, la integral desde y sub j menos 1 hasta y sub j de f de cita i, y de y, va a coincidir con la función f de cita i evaluada en un cierto punto mu sub j por el delta de yj. Esto para un cierto mu sub j en el intervalo y sub j menos 1 y sub j. De esta manera lo que vamos a tener es que g evaluado en cita i va a ser simplemente la sumatoria desde j igual 1 hasta n de la función f evaluada en cita i mu sub j por delta de yj. Si reemplazamos entonces ahora en la expresión original, en la integral desde a a b de la integral de c a d de f de x y de y de x, lo que vamos a obtener es que esto es el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de, y acá reemplazamos cada uno de los g de cita i, que va a ser nuevamente la sumatoria desde j igual 1 hasta n de f de cita i mu sub j delta de yj, y todo esto por delta de xy. Si ustedes observan esta última expresión, este límite de esta doble sumatoria es por definición la integral de la función f de xy sobre el rectángulo R. Entonces de esta manera acabamos de demostrar que la integral doble de f sobre el rectángulo R se puede computar como una integral iterada, como la integral entre a y b, de la integral entre c y d, de la función f de xy de y de x. De igual manera, se puede probar la otra igualdad que aparece acá, para ver que cambiando el orden de integración también se tiene el mismo resultado, es decir, que la integral de la función f sobre el rectángulo R también se puede computar como la integral entre c y d de la integral entre a y b de la función f de xy de x de y. Veamos entonces finalmente un ejemplo para que puedan observar la utilidad de ese teorema de Fubini para computar integrales dobles de funciones continuas sobre rectángulos. Supongamos entonces que tenemos la función f de xy definida como acá xy lo envía en x a la 2 más y a la 2. Y supongamos que queremos integrar esta función sobre el rectángulo R
que es el intervalo 0,1 cruza el intervalo 0,1. Al hacer la integral de esta función sobre R, uno podría por definición aplicar el límite de una suma de Riemann. Ustedes pueden hacer el intento y ver la complejidad que hay para hacer ese cómputo, pero haciendo uso del teorema de Fubini uno puede ver que esta integral se convierte en algo muy sencillo. Por lo siguiente, el teorema de Fubini lo que nos va a decir es que esta integral se puede hacer más bien como una integral iterada, o sea, podemos hacer la integral desde 0 hasta 1 de la integral desde 0 hasta 1 de la función x2 más y2 de y de x. Tengan en cuenta acá nuevamente que esta integral que está en el interior, o sea, la integral entre 0 y 1 de x2 más y2 de y, en esta integral la función x2 más y2 depende de y. Ahí la x es constante, o sea que se puede ver como una función en una variable. Luego, del teorema fundamental del cálculo, si uno va a hacer esta integral de una función de una variable, uno sabe que basta conocer una antiderivada de la función. Pero si yo considero la función x2 más y2 con x constante, uno puede ver fácilmente que una antiderivada es simplemente la función x2 por y más y3 sobre 3. Ustedes pueden hacer como ejercicio de esto, deriven la función f mayúscula y se van a dar cuenta que lo que obtiene es la función x2 más y2. Tengan en cuenta que ahí voy a derivar con respecto a la variable y, porque estoy viendo esa función como una función que depende de y. Al tener que esta es la antiderivada de la función, entonces simplemente esta integral interna, la integral entre 0 y 1, de x2 más y2 de y, se puede computar evaluando esta función f mayúscula en 1 y restándole esta función f mayúscula en 0. Si ustedes evalúan esa función en 1, se dan cuenta que cuando y vale 1, esa función nos va a quedar x2 más 1/3. De esta manera tenemos entonces que la integral entre 0 y 1 de x2 más y2 de y es x a la 2 más 1/3. Y luego al hacer la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 de x2 más y2 de y, luego de x, eso va a ser la integral de 0 a 1 de la función x2 más 1/3 de x. Nuevamente esta integral es la integral de una función que depende solo de x, o sea es una función de una variable que, haciendo uso nuevamente del teorema fundamental del cálculo, si uno conoce una antiderivada de la función x2 más 1/3, uno puede computar esa integral simplemente evaluando la antiderivada en 1 y restándole la antiderivada en 0. Pero una antiderivada de la función x2 más 1/3 es simplemente x3 sobre 3 más 1/3 por x. Al evaluar esto en 1 y restarle esto en 0, ustedes pueden ver que simplemente eso nos da el valor 1/3 más 1/3, que es precisamente 2/3. Bueno, para terminar, como ustedes pueden observar en la gráfica, cuando uno grafica la función x2 más y2, eso da un paraboloide circular y esa función es una función positiva definida en ese rectángulo. Por lo tanto, esta integral lo que nos está dando es el volumen del sólido que se obtiene al considerar la región que está por encima del rectángulo R y por debajo de la gráfica de la función f. Ese valor es precisamente ese que acabamos de encontrar, es el valor de 2/3, que corresponde precisamente a ese volumen. En este video acabamos de ver entonces la noción de integral doble sobre un rectángulo, vimos la definición formal en términos del límite de una suma de Riemann, mostramos cómo se puede hacer el cómputo de esas integrales recurriendo a la noción de integral de una función de una variable y mostramos pues un ejemplo de cómo se puede hacer este cómputo de una manera mucho más sencilla. Los invito a consultar el contenido asociado a este video y los ejercicios y nos vemos en un próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.